Así es, Catarina Bonilla. Estamos con Sofía Guillén, economista, y Gerardo Corrales, también economista, sobre el anuncio que dio la ministra de Hacienda, por supuesto, pero también el ratificado y, por supuesto, avalado por el presidente de la República. En términos sencillos, ¿qué implicaciones va a tener a corto plazo en el bolsillo de la ciudadanía? ¿Cómo lo ven ustedes y por qué es importante o no haber tomado estas medidas tan claras? La ministra de Hacienda hoy explicaba en uno de los diarios, en La Nación, la necesidad de regular las anualidades. Son medidas muy claras en torno al tema del empleo público, que buscan ahorro, por lo menos ese es el objetivo que se plantea el gobierno, en gobierno central, básicamente. Las instituciones públicas no. Igual se sabe que se estarían aprobando impuestos, hasta ahora se mantienen a la canasta básica, se mantienen a las medicinas, se mantienen a los servicios en general. ¿Cómo ve ustedes estas disposiciones que estarían por aprobarse? Los diputados de Liberación ya dicen, vamos a hacer modificaciones, los de la Unidad Social Cristiana también, mejoras, afirman, a las propuestas de contención del gasto. Cualquiera de los dos que inicie, Sofía Guillén o Gerardo Corrales. Doña Sofía. Bueno, buenos días, un gusto estar por acá de nuevo. Pues a ver, sí, son medidas que no son relativamente nuevas, ¿verdad? Si nosotros pues contemplamos hacia atrás, de hecho el propio comunicado del gobierno de la República y en la página oficial del Ministerio de Hacienda y del Gobierno dice que son las medidas más fuertes de contención del gasto desde los años 80, es decir, estas son medidas llevadas pareciera a un extremo, aunque no son nuevas. Hemos escuchado hablar de la necesidad de contención del gasto público durante muchos años. Lo que sí llama la atención, vamos a ver, es que de acuerdo a las propias palabras oficiales y al comunicado, este conjunto de medidas aporta entre 1.6 y 1.7% del PIB durante los próximos años. Durante los próximos años, ¿verdad? No es un ahorro directo ni inmediato. Y bueno, si nosotros recordamos que el gobierno central de la República tiene un déficit del 6% del PIB y el primario de cerca del 3.2% del PIB, nos damos cuenta que estas medidas no solucionan el déficit. Eso no debería sorprendernos. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros sacamos las cuentas de qué es lo que realmente aporta el empleo público y recortes al empleo público en medidas de contención del gasto, nos damos cuenta que estas, las que venían en el paquete fiscal, las que se han discutido en el Parlamento saliente y las que se están discutiendo ahorita, no solucionan el déficit, porque el déficit fiscal del gobierno central de la República no tiene por causa el empleo público. No significa que no hayan medidas que tomar, no significa que no hayan disparidades que deben ser resueltas por justicia social, pero sí llama la atención en el debate público que una y otra vez insistamos en tomar medidas como sociedad para entrarle a un campo que sabemos que no soluciona ni siquiera el déficit primario, ahí están los números, no lo digo yo, y seguimos sin poder plantear una vía rápida para los 7 proyectos de ley mínimo que fueron recomendados por la Comisión de los Panama Papers salientes, ¿verdad? Yo me tomé a la molestia de hacer una lista de esos proyectos, de lucha contra la corrupción. Bueno, esos proyectos no están en la discusión, no están en la mesa pública del debate. Porque alguien podría decir, Sofía, que esos proyectos contra la corrupción están relacionados con generarle recursos al Estado, con disminuir ese déficit del 6%. Claro, absolutamente. ¿Cómo cuáles? Bueno, de hecho, hay varias iniciativas, por ejemplo, para desincentivar procesos de corrupción desde las jerarquías públicas, para hacer que los criterios de la Procuraduría de la Ética sean vinculantes. Pues son acciones concretas que además estuvieron en el debate, por ejemplo, del caso de la Comisión del Cementazo, ¿verdad? Es decir, hay 2 comisiones legislativas del periodo saliente que elaboraron insumos concretos de lucha contra la corrupción y de lucha contra el fraude fiscal. Están ahí, están en los expedientes legislativos, siguen presentes. Las comisiones dictaminadoras elaboraron informes finales con recomendaciones concretas. Entonces, a mí lo que me suele llamar la atención en los debates de solucionar el déficit fiscal vía únicamente empleo público es que seguimos sin hablar de las causas estructurales. Lo que llama la atención es lo que no se dice en el debate público. ¿Qué dice Gerardo Corrales?
A ver, efectivamente el gobierno tiene un faltante de recursos anual de alrededor de 3.600 millones de dólares, que está compuesto por dos partes. Lo que decía Sofía, del déficit primario, que es 3.1% del PIB, esos son 1.800 millones de dólares, y el componente de intereses, que es una suma igual y que viene subiendo de manera significativa. Eso lleva al gobierno necesariamente a tomar medidas. La ministra anunció el pasado miércoles medidas duras. Yo diría que las dos principales es, semestralmente, los salarios del gobierno central, ella va a hacer un aumento absoluto, nominal, ya no va a ser un aumento porcentual, sino que va a tomar el salario más bajo, el base, 125.000 colones. Ella ponía de ejemplo, si usted gana 100.000 colones, le aplica la inflación, que es el 3%, y a esas personas les va a subir 3.000 colones. 3.000 colones. Sí, 103.000 sería lo que recibiría. Exactamente, 103.000 colones. O sea, a ese nivel de, digamos, funcionarios les va a mantener el poder de compra del salario. Pero al resto, que es la mayoría... Ya no se va a aplicar aquel salario que ya tienen las anualidades. Claro, solo le va a subir 3.750 colones, no importa si yo gano 500.000, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Quiere decir que a esos otros niveles de salario se les va a reducir en términos reales el poder de compra, porque no se les va a subir por la inflación. Ahí la magnitud de este ajuste, estimado por la ministra, en un horizonte de 4 años, es que se van a ahorrar 50.000 millones de colones, siendo el primer año casi 13.000 millones de colones. El segundo ajuste relevante tiene que ver con las anualidades. Recuérdese que el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas lo que hizo fue poner un techo del 1.94% del salario para los, digamos, profesionales, y para los no profesionales del 2.54%. Ahora lo que la ministra está diciendo es no, yo no voy a hacer ajustes porcentuales, sino que voy a definir esto como una suma fija, y esa suma fija se mantiene. Esa suma nominal se mantiene, y hay entidades que hoy tienen anualidades de hasta un 10%. Eso lo estima la ministra en el periodo de los 4 años en 96.000 millones de colones. Y luego, pues ella menciona otra serie de medidas administrativas que vía decreto o vía directrices incluso ya fueron firmadas por el presidente, referidas a dedicación exclusiva, referidas a prohibición, en donde está bajando los porcentajes que tienen hoy los profesionales y los bachilleres, porcentajes que oscilan entre un 20 y 60%, los está bajando entre un 20 y un 30%. Ahí tiene más o menos ahorros como de 10.000 millones. Y finalmente las plazas vacantes en los 4 años. En los 4 años. Las plazas vacantes solamente se van a llenar lo que está hoy disponible el 25%. Ahí ella estima un ahorro de 17.000 millones en el primer año. Eso no se repite porque no hay plazas siguientes. Exacto. Y luego no lo menciona o no lo estima, pero es un tema importante, y es que ella está diciendo que en el presupuesto del 2019, salvo lo que son intereses, lo que es gastos de capital y lo que son pensiones, el presupuesto se mantiene igual. Nominalmente se mantiene igual. Eso quiere decir que si hay una inflación del 3%, a los presupuestos del gobierno central no se les va a hacer ningún ajuste, pero ella no hace la estimación de esto. Bueno, resumidas cuentas, cuando uno suma en los 4 años todos estos elementos, y esto puede estar sujeto a error porque todavía no ha habido un cuadro oficial, lo que da es 0.89% del Producto Interno Bruto. Ya en eso ustedes dos difieren. Bueno, en mi caso 6. Sí, yo creo... 0.89. 0.89, el primer año es 0.51, si uno lo ve en 4 años 0.89, aunque también la ministra, importante, ratifica que el IVA le va a dar 0.9% en el 2019, ahí es donde se redondea y ratifica que el IVA es el impuesto de valor agregado a todos estos servicios nuevos, incluyendo canasta básica, incluyendo medicamentos. Y que renta le va a dar 0.5. Entonces, cuando yo sumo todo eso, me da un poquito más de lo que mencionaba Sofía, 2.3% de ajuste en un periodo de 4 años, cuando la necesidad hoy es 3.1%. O sea que aún así es insuficiente. Falta el 0.7% del PIB hoy, pero el componente de intereses
tanto por deuda como por tasas de interés que están creciendo, va a subir. Aunque ellos dicen que van a contratar un préstamo de 1.000 millones con el Banco Mundial para pagar créditos caros, pero la deuda total son 28.000 millones de dólares. O sea, eso no mueve mucho el tema de ahorro de intereses y eso nos lleva entonces a que hay un faltante al menos de 0.7, 0.8% del PIB y en el peor de los casos el faltante puede ser de hasta 1,5% del PIB. ¿Usted está de acuerdo con la medida? Yo creo que estamos enfermos. Yo creo que hay medicinas amargas, pero que la urgencia del caso obliga a este tipo de medidas. Coincido con Sofía que la balanza está totalmente sesgada en contra de los salarios del sector público y que tienen que tomarse medidas que también toquen los temas de evasión, los temas de elusión. No creo que, como se ha dicho, que por ahí se pueda recoger el 8% del PIB. Tal vez se pueda recoger entre un 1 o 2%, mejorando todos los temas, cerrando portillos. El tema Panama Papers, si ya aquí se hizo una investigación y hay portillos a través de los cuales algunos empresarios pueden evadir impuestos, pues lo lógico es incorporarlos ahora al proyecto de ley y cerrar esos portillos. Y luego, pues ellos mencionan que por eficiencia en la recaudación pueden aumentar 0.25% del PIB. Yo no lo puse aquí en mis números porque eso pues depende de que mejore la eficiencia, que mejore la eficiencia, ¿verdad? La Dirección de Tributación. Y lo otro que ellos mencionan es un ahorro que yo realmente... O sea, que se puedan recaudar mejor los impuestos. Exacto. Dicen que, dado que la deuda, el PIB, es el 50%, lo que suponen es que con estas medidas esto genera confianza en las agencias calificadoras y evitamos que nos reclasifiquen y que más bien nos mejore la calificación, y ahí suponen que hay un ahorro de un 1% en la tasa de interés multiplicado por el 50% de deuda. Dicen, al menos me ahorro 0.5% del PIB por mejores intereses. Pero eso no es cierto literalmente, porque la deuda no es que vence toda en un solo momento, sino que la deuda va venciendo en el tiempo. Okay. De tal manera de que ese 0.5 tampoco lo estoy sumando en mis números. Sofía Guillén, ¿qué dice? Sí, aquí llama la atención algo bien interesante, que creo yo que vale la pena rescatar. Que ustedes tienen visiones opuestas desde el punto de vista económico, coinciden que deben incluirse elementos de fraude fiscal en ese proyecto y que la balanza sí está sobre el tema del empleo público, que Gerardo Corrales considera es una medicina amarga que hay que tomarla, pero que hay que aplicarla. Sofía Guillén. Claro, lo que sucede, digamos, con el tema del fraude fiscal es que sí ha sido un proceso muy evidente, ¿verdad? Es decir, ¿pero ustedes creen que hubo una comisión, bueno, eso es lo interesante, porque ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Y qué es lo que termina conteniendo el paquete fiscal que hereda el Parlamento anterior? El paquete fiscal que hereda el Parlamento anterior termina conteniendo el IVA con el 0.9%, renta que aporta un 0.5 con solo tocar las ganancias de capital, solo tocando ganancias de capital ya renta aporta, y 0.01% de empleo público. Eso es lo que traía más la regla fiscal que aporta 0.05. Eso es lo que traía el paquete fiscal que estaba en discusión. Luego, cuando graban la canasta básica, entonces el total del paquete fiscal ya no aporta 1.9, sino que aporta 2.4 a costa de grabar la canasta básica y otros bienes y servicios esenciales. Ahora, digo, ese 1.6 o 1.7% del PIB que estas medidas ahorran no son datos míos, son datos del comunicado del Gobierno de la República. Pero dice durante los próximos años. ¿Qué significa esto? Vea qué interesante cuando empezamos a hacer cruce de datos. Esto lo que significa es que estamos hablando de 4 o 5 años para poder tener ese porcentaje o más. Esto no soluciona el déficit, no lo soluciona. Pero además hay dos medidas que aquí valen la pena decir lo que implican para la sociedad costarricense. Uno, cuando disminuyen las plazas vacantes del 50 al 25%, que es una de las medidas contenidas en este conjunto de decretos y normas, usted está disminuyendo la capacidad de un sector de poder avanzar en temas de empleo, en una sociedad que tiene un 10% de desempleo abierto, en una sociedad en la que la gente joven no está pudiendo ingresar al mercado laboral porque tiene tasas de desempleo abierto de más del 20%, que es el doble del promedio. En esa sociedad estamos diciendo,
no más vacantes. En esa sociedad que hoy no está pudiendo producir suficiente riqueza, que no está produciendo ingresos, esa sociedad en la que 1/3 de la población del sector privado no gana el salario mínimo, hoy le estamos reduciendo la capacidad de compra a uno de los sectores que más compra bienes y servicios en la economía. Porque eso es, cuando nosotros hablábamos de reducir la capacidad de compra del sector del gobierno central, del sector público, estamos hablando de que esos miles de funcionarios y funcionarias del gobierno central ya no van a consumir el servicio taxi igual, ya no van a comprar en los mismos lugares su canasta básica. Hay una serie de afectaciones cuando tocamos estos temas. ¿Qué significa? Que esto no se puede tocar de manera aislada. No podemos dejar de hablar de los ingresos, de la lucha contra el fraude fiscal, de las necesarias reformas a un impuesto de renta desactualizado con demasiados portillos para evadir y eludir, y con tarifas escalonadas que podrían ser mucho más progresivas, pero que hoy no lo son. No podemos dejar de hablar de eso y no podemos dejar de hablar de impulsar a la economía nacional, porque nuestra economía hoy se está estancando, no está produciendo su potencial, no está generando empleo de calidad. Del total de las personas empleadas, cerca del 40% trabajan en empleo informal. No estamos atacando las causas estructurales del déficit. Entonces, ¿qué significa? Hoy nos dan este recetario de medidas que dice el propio comunicado del gobierno que es de las más duras desde los años 80, ¿verdad? Para que lo dimensionemos en el caso. La crisis de los 80. Exactamente, la crisis de los 80, pero si no arreglamos los problemas y las causas estructurales del déficit, dentro de 5 años vamos a estar en las mismas. Ok, ¿eso dice Gerardo Corrales? Yo diría que lamentablemente se nos escapó de las manos no solamente el tamaño, sino también la eficiencia del Estado costarricense. Hay 330 entidades regidas por 14 diferentes regímenes de salarios y hay 140 pluses o distintos esquemas de incentivos. No con esto quiero decir que todos los empleados del sector público sean malos o que no se merezcan una serie de incentivos, pero creo que se abusó. Y hoy estamos pagando las consecuencias de un sistema que no genera suficientes ingresos para cubrir todo ese nivel de gastos. Efectivamente, lo que tenemos es una relación de los gastos del gobierno al Producto Interno Bruto. La ministra se concentró en el numerador. Está tomando medidas en su mayoría administrativas que afectan el numerador. Pero yo creo que paralelamente hay que afectar el denominador, que es el Producto Interno Bruto, que es lo que se llama cómo hacemos para que la producción real del país crezca más. Y siendo que hay 2 millones de ocupados, de los cuales 300.000 vienen del sector público, yo sí creo necesariamente que ese crecimiento tiene que venir por la empresa privada, por el sector privado. Y hay una serie de proyectos de ley aquí en la Asamblea que no se han discutido y que de alguna forma no se están incentivando, como lo es, por ejemplo, la educación dual, que es un modelo que ha funcionado en otras latitudes, especialmente en Alemania. No se está hablando del tema del teletrabajo. Todos sufrimos todos los días una ineficiencia total debido a las presas. Perdemos 2, 3, 4 horas para movilizarnos al trabajo. Bueno, en el mundo actual digital es posible elaborar desde el hogar y ser mucho más productivos, mucho más eficientes. En el proyecto incentivar el teletrabajo. Claro, pero no se está impulsando por el gobierno, por lo menos no se está desempolvando esos proyectos que dejó la administración pasada. Jornadas flexibles laborales. Entonces, si nosotros lográramos simultáneamente reducir el numerador, como estas medidas lo hacen, atacar el tema de la evasión, corrupción, el tema de la elusión y a su vez reactivar el aparato económico, entonces ese cociente empieza a reducirse en la forma necesaria porque los intereses, que es un componente ya igual al déficit primario, van a seguir subiendo. Bueno, ¿podrían ser el inicio de lo que serían esas medidas? ¿Qué piensa Sofía? Y ya nos tenemos que... Bueno, estas estaba medidas... citando Gerardo Corrales, es decir, ¿creen ustedes que esto es el inicio?
ya sí para cerrar, el inicio de esas medidas. A mí lo que me preocupa es que sigue, porque la práctica lo que ha dicho es que el Parlamento se queda estancado en la contención del gasto. Y si ya el Ejecutivo dio un paso en contención del gasto y sigue sin poner sobre la mesa la discusión de las causas estructurales del déficit, pues habría que ver si este Parlamento con la actual composición lo hará, ¿verdad? Yo tengo mis reservas, creo que hay un tema, digamos, hasta mitológico detrás de la discusión del déficit fiscal, porque es que el déficit no es de todo el mundo, es del gobierno central de la República, no estamos hablando de los empleados del ICE, no estamos hablando de Recope, no, es que el déficit es del gobierno central de la República. Cuando hablamos de contención del gasto, hablamos de afectar maestros y policías, de eso estamos hablando. Yo creo que sí puede ser el inicio y es, digamos, de destacar la labor de la ministra ante el Congreso. Es primera vez que alguien le entra. Si la administración pasada o las pasadas le hubiesen entrado con medidas administrativas al gasto, no estaríamos con la dimensión del problema. Por ni modo, ya eso ocurrió y esto es un primer paso, pero todavía hay mucho que hacer. Por ejemplo, corrupción en las aduanas. Ahí se dejan pasar o se dejan de recaudar miles de millones de colones por no utilizar nuevas tecnologías, escáneres, todo el tema de digitalización. Lo mismo que las compras digitales. No puede ser que hoy 330 entidades compren por separado y no se aprovechen compras en volumen para buscar precios más bajos, ni que tampoco se utilice el sistema digital de compras para evitar todo lo que son fraudes o sobrepagos. Entonces yo creo que sí es un inicio, pero que hace falta, que es insuficiente y que ahora hay una gestión del gobierno con las agencias calificadoras, con los organismos internacionales, para que a pesar de que sea insuficiente, convencerlos de que no nos reclasifiquen y que se encarezcan más los intereses. Gracias Gerardo Corrales, gracias Sofía Guillén, dos análisis interesantes de las medidas dispuestas por el gobierno. Nosotros regresamos al estudio central con más información.